Hola, si tienes asma o EPOC y además cuidas de tu corazón, es muy probable que alguna vez te hayas hecho esta pregunta. ¿Es seguro mi inhalador? Puede que sientas que estás atrapado en un dilema. Necesitas respirar bien, pero te da miedo que el tratamiento para tus pulmones pueda perjudicar a tu corazón. Ese temor es lógico y muy común. Por eso, hoy vamos a aclarar este tema para que puedas hablar con tu médico con total confianza y encontrar juntos la mejor solución para ti. Y verás que, a menudo, la solución es más sencilla de lo que parece. La clave está en entender que no todos los inhaladores son iguales. Aunque por fuera puedan parecerse mucho, en realidad pertenecen a dos grandes familias de medicamentos, y cada una funciona de una manera muy distinta para abrir tus vías respiratorias. Conocer esta diferencia es fundamental. La primera familia, la más conocida, incluye medicamentos como el salbutamol. Son los que llamamos agonistas beta 2. Actúan como si le dieran una orden directa y muy rápida a los músculos de tus bronquios, diciéndoles, relajaos ahora. Por eso suelen ser los inhaladores de rescate, esos que a menudo son de color azul y usas cuando tienes una crisis. La segunda familia es la de los anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio o el gliclopirronio. Su estrategia es diferente. En lugar de dar una orden de relajación, lo que hacen es bloquear la señal nerviosa que le ordena a esos músculos que se contraigan. Es como si interceptaran al mensajero que lleva la orden de cerrar los bronquios. Esta diferencia es la clave. Mientras en la primera familia le da una orden directa a todo el sistema de alerta del cuerpo, donde también está el corazón, la segunda familia actúa de forma mucho más local y específica en los pulmones. Ahora veamos por qué esta diferencia es tan importante cuando tu corazón entra en la ecuación. Hablemos del inhalador más común, el salbutamol y similares. Estos medicamentos son lo que llamamos simpaticomiméticos, un nombre técnico que simplemente significa que actúan como un eco de la adrenalina en tu cuerpo. Y como la adrenalina activa muchas cosas, incluido el corazón, es lógico que estos inhaladores puedan tener algún efecto secundario. Los más habituales son las palpitaciones, un aumento del ritmo cardíaco o taquicardia y a veces temblores o una sensación de ansiedad. Es normal que sientas que tu corazón se acelera un poco, como si te hubieras dado un pequeño susto o recordaras de golpe que te has olvidado algo importante en casa. Generalmente es una sensación pasajera. Sin embargo, si ya tienes alguna condición cardíaca, como arritmias o insuficiencia cardíaca, el riesgo es mayor. De hecho, algunos estudios han observado que justo al empezar un tratamiento con este tipo de medicamentos, incluso en personas sin problemas de corazón conocidos, el riesgo de un evento cardiovascular puede aumentar ligeramente, 1,5 veces. Pero ¿qué pasa si estas palpitaciones te preocupan demasiado? Afortunadamente hay otras opciones que tu médico puede considerar. Aquí es donde entra en juego la segunda familia de inhaladores, los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio. Los médicos a menudo recomiendan esta alternativa cuando las palpitaciones de los otros inhaladores son un problema, porque su mecanismo de acción diferente suele afectar menos al ritmo del corazón. Ahora bien, que generen menos palpitaciones no significa que no haya que tener precauciones. Es importante usarlos con cuidado si tienes otras condiciones como glaucoma, hipertensión, arritmias o problemas de próstata. La buena noticia es que los fármacos más modernos de esta familia, como el glicopirronio, tienen un buen perfil de seguridad porque actúan de forma muy localizada en los pulmones, lo que limita sus efectos en el resto del cuerpo. Así que la elección entre una familia u otra no es una decisión que debas tomar por tu cuenta, sino que depende de un balance personal que solo puedes hacer junto a tu médico o neumólogo. Entonces, con estas dos herramientas en la caja,
¿cómo se aplica todo esto a situaciones concretas como una infección? Es importante llevar este conocimiento a escenarios reales. Por ejemplo, si tienes una infección como la COVID y necesitas usar tu inhalador. En general, durante una infección, usar salbutamol no suele ser un problema en sí mismo. La clave no es la infección, sino el estado de tu corazón en ese momento. Si no tienes una afectación cardíaca activa, como una arritmia descontrolada, el uso del inhalador es seguro. Y aquí llegamos al mensaje más importante de todos. El riesgo de una crisis de asma o EPOC mal controlada suele ser mucho mayor para tu corazón que los posibles efectos secundarios del tratamiento. Un ataque respiratorio grave provoca una falta severa de oxígeno, lo que se conoce como hipoxemia, y eso es extremadamente peligroso para un corazón que ya está delicado. Por eso, la comunicación con tu equipo médico es absolutamente vital. Tu médico debe conocer todo tu historial, tus pulmones, tu corazón, si tienes glaucoma y todos los medicamentos que tomas, incluso los betabloqueantes para el corazón, ya que a veces pueden chocar con los tratamientos para el asma. No te preocupes por recordar cada detalle técnico. Lo importante es que compartas tu experiencia completa. Los médicos están para unir esas piezas. Nada más por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.